Me quieras, nos atrevemos a hablar, a mirar, a decir en voz alta la palabra muerte, la muerte lúcida. Desde niña he vivido con ese miedo, el miedo al dolor y sobre todo el miedo a la muerte, porque perdí a personas queridas siendo muy niña. Hoy, gracias a Paloma Cavadas, voy a hablar en voz alta de ella y con ella, con Paloma. Buenas noches, Paloma. Buenas noches, Esmeralda. Una alegría estar aquí y un honor, de verdad. Muchas gracias, de verdad. Poder aprender a mirar a la vida, y una de las maneras, quizá la mejor manera, la única manera que hay de mirar a la vida, sea reconociendo que miramos también a la muerte. Sí. Porque escondiéndonos... Es que, de hecho, no podemos hablar realmente de vida si no tenemos el tema de la muerte resuelto, incorporado, asimilado y amado, porque realmente solo hay vida en el universo, ¿sí? Entonces la muerte lo que está indicándonos es un final de una etapa humana, de un paso por la vida que nos ha enseñado tantas cosas, que nos ha permitido tantísimo, y es el umbral de la continuidad. Toda esta investigación que vengo realizando y que empieza con la muerte, lo que me está enseñando es que efectivamente la vida es continua, solo hay vida, pero no desde parámetros de creencias o desde religiones. Yo diría que se puede, lo digo con total confianza porque yo lo puedo hacer y lo están haciendo muchísimas personas. Se puede comprobar nuestra trascendencia. Se puede efectivamente vivir, darte cuenta, desarrollar, educar tus facultades y tu sensibilidad para poder abrir ese arco de vida y de conocimiento que se extiende más allá del borde de la materia, ¿sí? Estamos acostumbrados a vivir en un cuerpo y adaptados a un cuerpo humano que se sintoniza con la vida a través de los sentidos. Entonces, si lo palpo existe, si lo veo existe, si lo escucho. Pero todo aquello que queda más allá de ese palpar o de ese pálpito sensorial, pues ha quedado en manos del más allá. Entonces yo diría que es el tiempo de poder explorar eso con tranquilidad, con raciocinio, de una manera, constatable y fehaciente. ¿Qué es la tanatofobia? La tanatofobia es el miedo a la muerte, precisamente. Entonces, claro... la muerte es lo que más nos aterra porque también se ha manipulado mucho. Piensa que nos han amenazado y siempre que te amenazan con perder la vida, con que te vas a morir, con que te voy a matar, con que te pueden matar. Entonces, algo que es tan natural y tan implícito como vivir, pasar un tiempo y marcharte. De hecho, en el pasado no había todo esto en torno a la muerte. En la Edad Media incluso, yo he leído mucho sobre cosas del pasado, ¿no? En el pasado, en la antigüedad, se encendía una antorcha en la puerta cuando había una persona que estaba por morir y la gente de la calle podía entrar y acompañar al moribundo, ya fuera con una oración, ya fuera con un cántico, ya fuera de tantas maneras, ¿no? Poco a poco todo eso se empezó a manipular y al final, pues ha llegado este punto en el que morirse casi que te tienes que morir a hurtadillas porque no te dejan. Porque muchas veces la familia mismo, ¿no? Nosotros mismos, no te vayas, no te mueras, quédate, ya verás que lo vas a superar. O sea, hay como una cosa muy agónica en torno al tema de morir cuando tendría que ser mucho más natural. Y sobre todo sabiendo que seguimos en contacto con nuestros seres queridos, ¿sí? O sea, el hecho de morir con lucidez es una forma de haber vivido, ¿sí? Y una forma de irte. Y de irte con mucho amor. O sea que realmente, si tú le pones mucho amor a esa realidad, balanceas y superas todo el dramatismo que pueda tener la muerte, ¿sí? Claro, pero ¿cómo ponemos ese amor cuando el dolor que te produce la separación, la pérdida, el concepto que tenemos, claro, occidental sobre todo, claro, es decir, todo el terror con el que hemos sido educados con la muerte? Es que realmente valoramos mucho más, fíjate lo que te voy a decir, valoramos mucho más todo el peso del sufrimiento,
la pérdida. La religión el católica no te veo apostólica más, romana, no claro. te voy a ver nunca más, que el decir, bueno, nos vamos a seguir encontrando, esto es un lapsus, ¿sí? Nos vamos a seguir sintiendo, nos vamos a seguir percibiendo. ¿Sabes cuantísima gente sigue en sintonía? Pero esto no es ni magia, ni cosas de evidencia, ni cosas de tal, ¿no? Sentir, cuando se ha ido un ser querido, ha pasado ese tiempo de duelo, tú puedes soñar con él. Tú puedes percibirlo, tú puedes saber que está. Y si tú estás en un estado de bienaventuranza, o sea, de buen humor, de bienestar en ese aspecto, es mucho más fácil que esa sintonía permanezca y te acompañe el tiempo que sea necesario. Lo que no nos deja amar es el sufrimiento. Si sufres, no amas. Entonces estamos ponderando en esta cosa el que lo pierdo, el que no lo voy a ver más, mucho más del decir, bueno, ha vivido su vida, ha sido feliz en muchísimos aspectos de su vida, yo también he podido compartir mucho tiempo con esta persona, ahora va a tener su continuidad, va a seguir haciendo cosas en el universo, sí, yo también sigo con mi vida y en algún momento nos encontraremos porque morirnos nos vamos a morir todos. Parece que los demás no nos vamos a morir, que se mueren los que se mueren. Sí. ¿Hay alguna pérdida concreto que te ha hecho a ti pensar así en tu vida? Bueno, mis propias experiencias. Yo hablo de lo que conozco, ¿sí? Entonces, yo no le tuve nunca miedo a la muerte, así de forma como innata, pues no. Recuerdo además que mi primer encuentro con la muerte fue la muerte de mi abuela. Yo estaba veraneando en un pueblecito de Cuenca, en el pueblo de mi padre, y muy temprano vino mi tía y me levantó y me dijo, vamos, que tenemos que despedirnos de la abuelita que está muy enferma. Y entonces, bueno, me llevaron a la habitación de mi abuela que estaba yacente en la cama, o sea, estaba muerta. Pero a mí me dijeron que estaba muy malita, me auparon a esas camas de pueblo tan altas y yo besé un cadáver. Y yo pensé, uy, la abuela no está muy malita, la abuela se ha muerto. A ver si no se han dado cuenta. Encima pensé, ¿será que no? Porque me han engañado, ¿no? O sea, me han engañado. Nunca le tuve miedo a la muerte. Entonces, claro, esa pregunta de cómo estará organizada la vida y ese mirar a los cielos abiertos, yo sigo mirando mucho al cielo, soy una enamorada de los cielos, ¿no? Ese mirar arriba, al decir, ¿cuánta vida tiene que haber ahí? O sea, yo no me podía imaginar otra cosa que vida, ¿sí? Entonces, bueno, a partir de la treintena, digamos que empieza a darse en mí un proceso como de descorrimiento de facultades, vamos a llamarlo así para entendernos, ¿no? Yo empezaba a tener experiencias donde yo veía otras realidades, pero las veía como nos estamos viendo a nosotros aquí ahora, ¿sí? Me podía pasar en sueños muy despiertos, que eran más que sueños, eran salidas del cuerpo, o me podía pasar también en estado, pues como ahora, de vigilia. Son cosas que me siguen pasando, ¿de acuerdo? Entonces, claro, lo primero que empecé a percibir son las dimensiones y las realidades donde quedan los fallecidos. Y lo empecé a ver pues como nos estamos viendo ahora. Entonces me di cuenta de que los fallecidos, la persona que fallece, al no tener una educación, una cultura previa de la continuidad de la vida y que tú sigues siendo tú, que la muerte no te cambia, ni te hace más bueno, ni te hace más malo, o sea, te quedas como tú eres en esencia. Me di cuenta que bueno, pues que la gente se quedaba como en un mundo mental, encerrados en mundos mentales, que si habían muerto por una calamidad, por un accidente, por una guerra, por una hambruna, pues se quedaban reiterando, digamos, esa secuencia, ¿no? Entonces dije, pero qué importante es que en la vida humana empecemos efectivamente a tomar conciencia de esto para poder vivir lúcidamente, porque la muerte lúcida es la conclusión de haber vivido con lucidez, es decir, de haberte preguntado, pero ¿yo quién soy realmente? ¿Sí? ¿Qué he venido a hacer a este mundo? ¿Cuál es el sentido y el significado de la vida? ¿Por qué pasan las cosas que pasan? ¿Sí?
Y entre todo eso, bueno, ¿qué pasa luego después de la muerte? Entonces, claro, todo eso me fue llevando a desarrollar unos planteamientos que yo me iba preguntando acerca de ellos y que las respuestas de alguna forma pues siempre me han ido llegando. Han podido ser intuitivas, han podido ser visiones, han podido ser bueno, pues ideas que de repente ¡pah! Y me traen la respuesta. O sea que he ido organizando todo un sistema de conocimiento, el que tengo, y lo he ido pues volcando en mis libros, ¿no? Entonces el primer libro es este, pero tenemos la energía de amar, tenemos el trauma nuclear también, tenemos toda una trayectoria de trabajo que, bueno, pues hasta donde voy comprobando, bueno, le estoy dedicando mi vida a esto, ¿de acuerdo? Esta es mi vida. Y hasta donde voy comprobando en todos estos años, que son ya más de 20 años, lo que voy viendo es que funciona y que la persona se cura cuando se conoce, se cura cuando comprende, empieza a vivir y a relacionarse con más calidad y con más amor cuando efectivamente pues toma una distancia con las cosas, ¿sí? No se engancha de golpe a la problemática o al debate o a la crítica, sino que aprende pues a estar en ese eje correcto consigo misma, y desde ahí, bueno, pues puedes manejar tu realidad con mucha calma y con el protagonismo que te toque cuando te toque, y cuando no, pues un ser anónimo fantástico que va caminando por la calle. Si te mueres feliz, ¿vas a estar feliz en la muerte? Vamos a ver, el momento de irte es importante, ¿sí? Pero lo que es importante es que efectivamente, previo a todo esto, o sea, tú vayas despejándote de preocupaciones, te vayas despejando de miedos, ¿sí? Te vayas despejando de situaciones que nos hacen a veces sufrir inútilmente y reiteradamente, y cuando no te proponen nada ni te resuelven nada. O sea, hay todo un trabajo interior a ir haciendo. Pero indudablemente el hecho de que en ese momento los seres que te acompañan, o aunque estés en el hospital, ¿sí? Y te mueras solo, si al final las cosas las hacemos, nacemos solos y morimos solos también, ¿sí? O sea, con uno mismo, ¿sí? Si ese momento es un momento en el que te invade la alegría, estás contenta, estás contento, indudablemente eso ayuda mucho, porque es como, ¿no? Como el pasadizo que te proyecta a un lugar de recuperación post-mortem donde vas a estar con muchas más posibilidades de despertar. Yo lo que he visto es que a las personas les lleva un tiempo despertar. O sea, ese tránsito de cerrar el ojo aquí y abrir el ojo allá, como no te lo esperas, ¿sí?, pues a veces no lo puedes soportar y quedas como una especie de sueño post-mortem hasta que va llegando el momento de que te puedas ir despertando y asimilando la nueva realidad. Un muerto en realidad es una persona que no sabe que sigue viva. Muchas veces yo me los he encontrado en esas realidades. ¿Qué te dicen tus muertos? Y te dicen, ¿pero no me había muerto? Digo, no te has muerto. O sea, sí, has dejado ya el cuerpo humano, ya no estás en la vida humana, pero sigues vivo, ¿no te das cuenta? Estamos hablando, ahora puedes hacer más cosas, ahora tienes que estar tranquilo. Ahora, ¿tenemos muertos aquí? Aquí no. Bueno, no se sabe si es menos malo, ¿no? No, a veces pero, que te acompañan. Pero están porque muchos se quedan, si no están en ese sueño post-mortem, pues se quedan merodeando por los lugares que les son familiares. ¿En este momento no los ves? No. A veces no solo se trata de verlos o de presentir. Sí, presentir. Sí. O sea, los lugares donde hay a lo mejor mucha densidad, mucho barullo, mucha carga, que te hacen que te cambian el humor, que no te sientes como cómodo, a gusto, puede ser lugares donde, bueno, pues hay gente que tiene esas características. Claro, yo lo digo porque no hace demasiado tiempo en un programa de televisión yo de repente sentía que estaba José Antonio Gurriarán compartiendo el momento de televisión. José Antonio Gurriarán es un compañero de televisión que había fallecido, había muerto hace unos meses, y yo tenía la sensación, y además lo estuve hablando con
con la persona que estaba entrevistando, que era Margarita Álvarez, encargada de la sanación reconectiva y de la reconexión en España. Entonces yo decía, pues mira, yo siento que José Antonio está hoy aquí, no sabía por qué, pero quiero decir que bueno. ¿Ves? Educar esos presentimientos, esas percepciones y esa sensibilidad es importantísimo. Pero luego no soy capaz de ir a un tanatorio y entrar a ver a la persona que ha muerto. Me da igual que sea cercana o no, es decir, no soy capaz. Bueno, pero tampoco es necesario, te voy a decir. O sea, si tú ya tienes la facultad de percibir a esa persona, tampoco tienes que ver el cuerpo yacente. O sea, puedes encontrártela después y al día siguiente y daros un abrazo. O viene a despedirse y te abraza y te dice, bueno, ahora me voy a otro sitio, pero nos seguiremos viendo, ¿no? O sea, esas son las tantas cosas que te puede decir alguien que está despierto del otro lado y que emprende su caminata, ¿no? Paloma, y esto no tiene nada que ver con Dios, ni con la religión católica, ni... No, o con otra religión, hablo de la católica, porque no, estamos... Yo, como digo, hablo de lo que conozco. Yo lo que he sistematizado y organizado ha sido todas mis experiencias. Que lejos de que fueran experiencias fortuitas, ay, mira, me ha pasado esto y he visto tal, yo le doy muchas vueltas a las cosas, yo lo pienso todo mucho, y entonces lo que he ido ha sido, bueno, administrando todo eso, ordenándolo y ampliándolo en el tiempo y en los años. He visto mucho de la organización de la vida cósmica. El universo existe porque existen las conciencias, los seres que lo habitan y que lo sostienen. Sí. Esos seres, esa gente, vamos a pensar en términos de gente, sí, para no ponerlos en lugares tal que son como inaccesibles, ¿no? Todas esas poblaciones en el universo se organizan por niveles de evolución. Ahí no hay mezcla. No es como aquí, que tú te puedes encontrar pues con un personaje de baja catadura y un genio de las finanzas. O sea, que aquí las cosas se mezclan. Que a lo mejor es de más baja catadura, ¿eh? Pero en el universo no. Tú en el universo lo que vas es pasando como de niveles porque te invitan, porque te llevan, porque te muestran, para que tú puedas también educarte al respecto de cómo está todo esto, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que yo no me he encontrado en todas esas realidades es con una única figura que lo sabe y lo puede todo, ¿sí? Sí, he visto lugares, pues eso, de una pureza, de una belleza y de un amor inconmensurables, gente que trabaja al unísono, que trabaja en una coordinación que es cuántica, que es maravillosa, sí, que te transmiten un amor que solo estar ahí dices, yo no me quiero ya marchar de aquí nunca más, ¿no? Entonces, bueno, todo eso sí lo he visto. Pero como digo, lo que comento y lo que comparto tiene que ver con las experiencias que he tenido y que sigo teniendo. Paloma, y algunas personas que puedan ahora estar escuchándonos, a nosotros dirán, es la hora, es por la noche, en la radio no sabemos qué beben, pero el que te hayan llamado que estás loca o que estás queriendo vender un libro. Nunca, hasta ahora no me ha pasado y no creo que me pase ya a estas alturas del campeonato, que llevo 11 libros. Entonces, no. Curiosamente es como que... Pues no, pues sí, posiblemente si alguien lo puede pensar es por el propio miedo a creer que es cierto. Por supuesto. Porque el miedo nos hace muy cobardes. No, pero claro. Es que a veces el miedo también no te deja admitir otras realidades. Claro. ¿Sabes qué? Porque de lo que estoy hablando es de algo que realmente es bastante sencillo y bastante natural. Y no sé por qué muchas personas, tampoco todas, se empeñan más en aferrarse a lo enrevesado e incomprobable, ¿sí? ¿De acuerdo? Muy enrevesado y muy complicado y muy misterioso, a que realmente la realidad pueda ser así, ¿sí? Entonces, no hay nada tampoco tan raro en todo esto. Lo que pasa que nos estamos, y yo te lo agradezco mucho, nos estamos atreviendo a hablar de ello. Pero de enrevesado no tiene nada, ¿sí? O sea, te vas, el cuerpo se queda aquí, lo incineran, lo entierran, hacen con él lo que tú hayas decidido o decidan tus sucesores, y tú vas a aparecer en un cuerpo energético que es un doble del cuerpo humano. Por eso cuando vemos a los fallecidos o soñamos con ellos, los vemos vestidos, los vemos con una configuración, no son entes así aéreos, ¿no? Sino los ves configurados en un cuerpo energético que replica la apariencia que tenían en vida. Es más, muchas veces la persona que falleció era ya una persona mayor y tú te la encuentras en el tiempo rejuvenecida.
Y eso es una buenísima señal. Dices, era mi madre, pero como si mi madre, no sé, pues tuviera 30 y tantos o 40 años. Y entonces esa es muy buena señal porque va recuperando lucidez ahí y va reconfigurando su apariencia. Y algunos tienen cosas pendientes que tienen que terminar, otros para poder cerrar su propio círculo. Sí. Muchas veces tienen ese periodo post-mortem de estar recapitulando, de estar drenando y soltando, ¿sí? Pues a veces el rencor o el dolor o la ira o la bronca. Hay un tiempo ahí en el que lo pueden hacer solos si ellos lo deciden y están así como en un ensimismamiento y notas que están, bueno, pues soltando y soltando bagaje. Y a veces lo pueden hacer acompañados. La realidad post-mortem es tan rica y tan variopinta. Hay lugares que se configuran como sanatorios, como lugares como residencias ajardinadas y los ves, porque he aparecido en sitios así, ¿no? Y los ves que están, bueno, pues como atendidos, a lo mejor no han despertado del todo todavía, pero ellos sienten que están como en un entorno que les es familiar y que es propiciado pues por tantos equipos multidimensionales como hay ahí para, pues eso, aparecer como si fueran médicos, como si fueran enfermeros, como si fueran cuidadores, ¿no? O sea que hay un cuidado muy amoroso. La muerte realmente, lo que a mí me ha aportado y lo que a mí me ha enseñado es que está llena de amor, curiosamente. Cuando te desembarazas de ese temor, te das cuenta de que hay mucho amor ahí. En nuestra isla, desde el Hotel Meliá Castilla y a estas horas de la noche, en el que estamos atreviéndonos a hablar de la muerte y a hablarlo sin vergüenza, sí, sin miedo. Sí. Y lo hacemos con alguien que lo está estudiando, que ha escrito este libro, pero que tiene otros y unos estudios muy interesantes y que lleva una vida dedicada a que los demás lo entendamos. Hoy comenzábamos con la música en vivo de Carlos Luengo. Eso es la otra parte de lo que hace que la vida tenga, bueno, pues esos otros ritmos, ¿no? A mí sí me gustaría que empezarais a hablar y empecemos a preguntar y nos atrevamos a compartir entre todos y le preguntemos a Paloma Cavadas. Carlos Luengo. Yo es que soy un convencido de que debe haber algo, pero un convencido. Hay que hablar al micrófono, por favor. Sí. Bien. Pero no estoy muy animado. ¿A comprobarlo o a qué? Claro. Tranquilo, que en algún momento te animarás de golpe, porque nos vamos a tener que animar todos. Sí o sí, de aquí nos vamos a ir. Entonces, estoy seguro que esa realidad de la que tú das fe, supongo que a lo mejor también es un trabajo de voluntad de cada uno de nosotros, de trabajo y de voluntad. Es trabajo personal. Hay una frase de Bergamín, Pepe Bergamín me parece que es, porque son dos hermanos, como sabéis, que dice: mi vida se va acabando y no lo quiero pensar y no hago más que pensarlo. Me cago en la mar, me ha matado. Sí, pero eso es un vivir sin vivir. Aquí de lo que estamos hablando es de vivir plenamente. Ya, pero es bonito, ¿no? Sí, es precioso. Pero es un sin vivir, dices, ¿entiendes? Y he empezado diciéndote, creo que debe haber. Bueno, pues nada. La verdadera libertad y la verdadera alegría de vivir empieza a darse cuando le pierdes el miedo a la muerte. Y el miedo a la muerte no se pierde por un convencimiento racional, ¿sí? Porque hay personas que dicen, y tienen todo el derecho a decirlo, no, después no hay nada, ¿sí? O tal, o lo que sea, o el cielo, o lo que sea. Pero realmente, cuando tú te animas a entregarte a la vida, de hecho, las personas que menos miedo le tienen a la muerte son las que están más entregadas por vocación, porque son creadores, porque son creativos, no sé, por circunstancias de su profesión o de su vida. Los que están más implicados con la vida realmente son los que menos piensan en la muerte. Sí, yo creo que debe haber algo, es decir, he llegado a esa conclusión, porque otro diría, yo creo que no debe haber nada. No, yo he llegado a, debe haber algo. Pero ahí lo dejo. Bien. Ahí lo dejo.
Hasta cuando quieras, Carlos. Dime. Buenas noches, Hola. soy Ana. Hola, Ana. ¿Quieres decir, después de la muerte, o sea, en post-mortem, hay mucho amor? O sea, no hay envidia, no hay celos, no hay venganza. Solo la que tú te llevas. Lo que tú te llevas es tuyo, Pero no desaparece. ¿Sí? Y lo sigues irradiando. Lo tienes ahí, o sea, te quedas como en un contexto, como encapsulado en tu propia realidad mental. Pero no puedo hacer absolutamente nada con ello. O sea, me queda dentro de mí y yo no me puedo vengar de nadie si soy vengativa. Allí no. Allí no. Allí no hay posibilidad. Lo que sí puedes es influir en un momento dado en gente humana. ¿Sí? Eso es lo que, entonces, eso sí. Lo que ocurre es que, claro, para que una persona de mal ánimo, digamos, desde el otro lado pueda influir en ti, tú tienes que sintonizar con eso. Porque si yo no tengo esa hebra puesta, ahí no se engancha nadie. O sea, una persona violenta va a actuar sobre gente violenta. Puede inducir a una mayor violencia, puede inducir y generar ideas para que la persona en tierra pues cometa fechorías, ¿de acuerdo? Ajá. Puede estar animado a eso. Pero indudablemente tú tienes que tener ya, o sea, tú tienes que dar el pie. No es una cosa que se te pone ahí por casualidad. O sea, que amor entero tampoco es que todo sea... Es que el amor es el que tú tienes. Llevas, sí, claro, te llevas de parte de amor, sí. También te llevas venganza, celos... Pero hay que ver qué es lo que predomina. Y eso, ¿sabes qué, Ana? Lo más importante es empezar a verlo ahora. ¿Qué es lo que realmente predomina en mi vida? Predomina el bien, el deseo del bien común, el estar motivada y contenta con lo que yo hago, estar rodeada de los mejores, y todos los que verdaderamente ya nos sintonizan, pues poco a poco los voy despidiendo de mi vida. O sea, ¿predomina eso o predomina el mal humor, la venganza, la ira por esto, por lo otro, por cómo está la vida, ¿sabes? O sea, eso nos lo vamos trabajando ahora. Por eso es importante. Dices, algo tiene que haber. Sí, lo que hay después eres tú. Eso es lo primero que hay. Con quien primero te encuentras dando una vez dado ese paso, es contigo. Bien. Y una cosita que siempre me ha llamado la atención, cuando hablas de las personas que se han ido, yo me resisto siempre a decir que se han ido. Nadie quiere irse, se han muerto, no se han ido. Sí. Sí, son formas de... Sí, pero a la hora de decirlo, es muy fácil decir, es que se fue. No, se ha muerto. Se ha muerto. Ya, yo a veces... se ha ido, no, porque no quería irse. A veces yo pregunto, ¿pero a dónde? Porque claro, no me doy cuenta de que está hablando... Claro, esa es la historia, es que nadie se va, se muere directamente. Entonces, algunas las matan, Bueno, efectivamente. Otras las envían, exactamente. Gracias. Nada. Rafa. A mí me parece muy interesante lo que está diciendo Paloma, porque me recuerda muchas cosas. De alguna manera ha definido un poquito lo que podría ser el purgatorio cristiano, cuando habla de esas almas que están depurándose a sí mismas hasta que llegan al punto de energía. Es decir, hay en su discurso, pienso, un montón de confluencia de distintos puntos religiosos, y como dice Carlos, pues igual hay algo o igual no lo hay, o cualquiera sabe, con lo cual tampoco es una cuestión de ser demasiado irónico. Pero estaba recordando también la visión que tienen los mexicanos de la muerte, y por ejemplo ellos lo que dicen es que uno desaparece cuando ya nadie te recuerda. No sé si eso tiene algo que ver con lo que piensa Paloma o no. No, porque realmente o sea, desaparecer como ser, como conciencia, como singularidad es imposible, ¿sí? Lo que pasa, sí. Lo que ocurre es que, claro, de alguna forma tenemos que configurar esa realidad que tan pocas personas se animan a investigar y a explorar. Entonces son formas de decirlo. Cuando decías lo de estar ahí purgando, o sea, la forma de terminar, o sea, tú no terminas de quitarte esa purga en el otro lado.
porque esa purga se ha generado aquí. Esa purga tiene componentes de materia, componentes que ahí no se van a poder terminar de disolver, y por eso volvemos a nacer. ¿Sí? O sea, el tema de volver a nacer en el planeta no se vive una única vez, la vida es eterna, pero en la vida humana, y si hemos elegido esta modalidad de evolucionar y de aprender acerca de nosotros mismos, como es venir al planeta, hemos venido y podemos seguir viniendo todavía unas cuantas veces. Y entre ellas, para resolver esto que, bueno, pues he denominado en otro de mis libros el trauma nuclear, ¿sí? Porque está en el núcleo de nosotros mismos. Un acontecimiento que efectivamente no he conseguido resolver, y allí no lo voy a poder resolver porque no se dan las circunstancias para activar esa energía, activar esa modalidad, y entonces, bueno, pues vuelvo a nacer y ya vuelvo con una predisposición en un anclaje, en un lugar, en una cultura que va a facilitar la emergencia de ese traumatismo, ¿sí? Por eso tampoco hay casualidades, ¿no? Es que otra vez voy a tener que hacer el bachiller. Madre mía. Yo si me preguntan diré no. La mía, pasarme esto. Entonces aprovecha ahora, Carlos. Claro, aprovecha porque es aquí. Ahora, vámonos. Nos Pero, tendríamos que ir de aquí impolutos en esta vida. Uno, porque hay mucho conocimiento. Sí. Aire humorístico. Estoy pensando bien lo que está diciendo. Lo que pasa es que a veces, pues me parece bien. Es que no hacer ahora la primaria y el bachiller, pero conforme va ahora, fíjate. Igual naces evidentemente en otro cuerpo y no vas a... Bueno, igual no eres hombre. Si me mandan claro. a Biafra, pues no hay primaria, ni Bueno, bachiller, claro. Pero no, supongo que tendremos algo que decir. Tenemos que, no sabes lo que ocurre, que cuando tú recuperas lucidez ahí, y recuperar lucidez es recuperar la totalidad de lo que tú eres como conciencia, que viene evolucionando de largo, sí, y cuando tú recuperas eso, que se ha quedado amortiguado a lo mejor en la muerte reciente, en el primer periodo post-mortem y tal, y tú recuperas eso, tú te vas a dar cuenta de lo que te queda por hacer, no te lo va a tener que recordar nadie. No hay nadie que dice tú sí, tú no puedes, tú hasta aquí has llegado. No hay, eres tú. Tú eres el dueño de tu vida, pero es que eres el dueño de tu vida ahora. Imagínate si no sigues siendo el dueño de tu vida después. Entonces tú recuperas tus luces y dices, madre mía, otra vida que se me ha ido para nada. Tuve la oportunidad porque tuve cerca a esta persona con quien tenía que reconciliarme por un asunto del pasado y nada, ¿no? Tuve tal, me casé con no sé quién y tampoco me di cuenta, ¿no? A esa no te la ponen al lado, ¿no? ¿Cómo? Entonces, claro, tenemos la vida humana está llena de son solo oportunidades. Lo que pasa es que vivimos tan enfrascados en la mediocridad, y perdónenme la expresión, vivimos tan enfrascados en la mediocridad que realmente todo lo que sería el despuntar de la lucidez, el despuntar de la genialidad, tendríamos que ser muchísimo más geniales de lo que somos. Pero no te atreves a ver qué van a pensar, cómo voy a decir esto ahora, cómo voy a escribir esto, lo políticamente correcto. Y claro, llega un momento que terminas idiota. Y además hay un entorno que hace mucho para que sea ¡claro! Así. Paloma Cavadas es psicóloga e investigadora de la conciencia humana y es la creadora del programa de Evolución Consciente. Es conferenciante y escritora de 10 libros y aquí tenemos el de la muerte lúcida y vamos a seguir preguntando. Y yo le preguntaba si había aquí algún muerto porque hace mucho tiempo, estando con Ana, ella sabe que a mí me interesa tanto como lo temo. Son temas que siempre me han atraído porque siempre he tenido la sensación de que alguien me acompañaba y de que en medio de algunas cosas que son dolorosas o que me han llevado a los bordillos, pero en medio de todo eso creo que siempre tengo algo que hace que salgas hacia adelante, ¿no? Sí. Y que parece que vas a caerte, pero no. Y un día, estando con Ana en un salón de belleza que ella dirigía, alguien que también piensa lo que tú, no sé si de la misma manera, pero ella me hablaba de que había otras vidas y de que yo tenía a mi lado siempre
una mujer de pelo blanco, ¿no? Que era la que me protegía. No sé si es Paloma en este caso, pero vamos, creo que era del pelo más blanco, no había pasado por los tintes que nos ponemos nosotras, ¿no? Y yo estoy convencida de ello. Y hoy empezaba yo un texto, no hablando a esa persona de pelo blanco, pero sí hablando a alguien que ya no está y pidiéndole ayuda para que deje de hacer mal. Ella y quien engendró. Ya. Lo que has leído al comienzo, que me ha parecido impactante. Mira, acompañados estamos acompañados por nuestros niveles de ética, ¿sí? Nuestros niveles de bondad, de pureza, y estamos también acompañados, los que no tienen esos niveles altos o expresados, pues por nuestra maldad y nuestra crueldad y nuestra delincuencia. Por eso que arriba también van a auspiciar a todos estos. Pero también estamos sobre todo acompañados por compañías de evolución, que no son los familiares que podamos pensar, decir, bueno, murió mi madre y seguro que mi madre me acompaña, o ha muerto un hermano y seguro que se ha quedado cerca de mí. No, tenemos muchas compañías evolutivas, muchos compañeros, compañeras de evolución, de todas esas dimensiones, de otras veces que nos hemos encontrado aquí en el planeta y que ahora nos recordamos, y yo ahora puedo decir, porque me ha pasado, ¿no?, que no los recuerdas y no los ves, porque no podrías seguir sosteniendo la vida aquí abajo, porque el amor es tan grande y el impacto de reconocer a alguien que amas, pero no del amor humano, ¿sí?, sino del gran amor, es tan grande que te saca del cuerpo y no sé, no nos dejaría realmente estar más en la tierra, ¿no?, concentrados. Entonces, pero saber que esos seres existen, o sea, que nos auspician, que nos acompañan. Y que claro que sí. No te van a decir nunca lo que tienes que hacer porque respetan tu libre albedrío. Pero si vas encaminada en la dirección que es correcta para ti, a pesar de que no tenemos todas las luces, van quitando muchos trastos del camino. Se dedican más a eso, a quitar cachivaches del camino, que a decirte y soplarte a la oreja si tienes que hacer tal o si tienes que hacer cual, ¿no? Una pregunta. Sí. ¿Tiene algo que ver, he leído, porque siempre me ha interesado, con estos libros de vida después de la vida? Raymond Moody escribió ese libro, ¿verdad? No sí. sé ahora quién es que hace poco coincidimos en un congreso. Bueno, hace poco, hará un par de años o 3, no sé. Y decía en el congreso Raymond Moody, es curioso porque ha entrevistado a millones de personas, porque se ha dedicado a recorrer el mundo entrevistando a gente que había pasado, ¿no?, el umbral ese de la muerte clínica, ¿no? Y reconocía en la conferencia, es un señor muy simpático, reconocía en la conferencia, tengo que admitir, después de todo lo que he oído y a tantos entrevistados, que algo tiene que haber. Bien. Hola, yo quería preguntar, sí, porque contar también una experiencia propia, porque... Presentaros según vais hablando. Yo soy Juanra Puyol, y es en relación a la muerte de mi padre, que sucedió hace año y medio. Yo recurrí a tu libro porque lo tenía a mano, y la verdad es que me ha ayudado mucho. Pero quisiera ir un poco a la base del tema, que es cuando es a la despedida. Sí. Porque a mí eso me parece también muy importante. Sí. El poder hacer ese tránsito, el abordarlo, el empezar por esa lucidez, digamos, en vida. Sí. O sea, lo antes posible. Sí. Ir poniendo las cosas un poco en su sitio, poder hacer, esas reconciliaciones cuando todavía hay vida, esos perdones. Decir esas cosas que nunca se dijeron. Que a veces no le hemos dicho a un padre cuánto le queremos. Todo ese ejercicio, ¿no? A mí me parece, y quería que andaras un poco en esa parte también, un poco casi el previo a esa otra cosa que a lo mejor es más intuitiva, más sutil, ¿no? Yo diría que si ya vamos estando con esta sensibilidad y esta lucidez para el acompañamiento, y vamos viendo que hay una persona que está delicada de salud o que ha entrado ya en un proceso, ¿no?, está hospitalizada o está débil en cama, hay que tener, para empezar, mucho respeto, ¿sí? Acercarse con cuidado, con delicadeza y aprovechar el momento en que está más despierto o más
fácil, ¿no? Para poderle empezar a decir cosas buenas. Todo eso que a veces no lo hemos dicho en vida, como acabamos de decir, ¿no? A veces sí, bueno, damos por hecho que cómo no voy a querer a mi padre, pues claro que le quiero, ¿no? Pero no le hemos dicho mirándole a los ojos, agarrándole así la mano, ¿no? Me acuerdo de un amigo que acompañó a su padre durante un tiempo, dice, nunca le he dado tantos besos a mi padre como en estos días. Entonces, eso es importante. También facilitarles que ellos desalojen cosas. Hay cosas que no se atreven a decir o que no han dicho nunca. Hay disposiciones que ellos quieren tomar para cuando se vayan, ¿no? Y que les gustaría que fueran hechas de este modo, de este otro. Dejarles ahí que efectivamente... A veces hay que darles permiso para que se vayan, porque esa cosa de ese temor y los retenemos y el cuerpo humano puede aguantar muchísimo, ¿sí? O sea, la persona puede estar deseando de irse, pero deseando, y el cuerpo aguanta, sí, y además lo estamos reteniendo. Entonces, a veces hay personas que necesitan que les demos el permiso. Papá, mamá o fulanito, vete en paz, vete tranquilo, si vas a ir a un sitio estupendo. Verás que te va a recibir... pues a lo mejor la tía no sé cuántos. Pensar siempre en algún familiar que ya se adelantó, ¿sí? Y que era muy querido por esta persona, y que ese recuerdo o que eso sea una motivación también para ese impulso, ¿no? En el momento de irse, que no siempre estamos ahí. Fijaros que yo me vengo dedicando a esto desde hace años y con todo el cariño del mundo, y yo no he visto morirse a nadie. No me ha tocado nunca, o no estaba, o fue cuando me marché, o sea, es muy curioso. Pero si nos tocara ese momento, ponerle una música agradable que sabes que le gusta, tocarles la mano, transmitirles, porque a veces esa energía que les estamos donando en ese momento es la que van a necesitar para dar el paso. ¿Sí? Claro, pero Paloma, estamos hablando hemos hablado de una madre, de un padre, que parece que es como de alguna manera natural, aunque sí nos duela. Pero cuando eso se invierte y hablamos de un hijo, que no es lo natural, ¿eso cómo lo llevas? O una persona de tu edad, es lo que no consideras natural porque no te toca, porque tenemos una vida. Bueno. Es la idea que tenemos de que hay mucha vida por delante y que morir. Claro, la edad está identificada también con la muerte, la indudablemente ahí lo que va a costar es el tiempo posterior. Yo he tratado a bastantes personas por muerte de hijos, de bebés, de niños pequeños. Ahí hay que trabajar a posteriori, sí, para poder aquietar y para poder efectivamente serenar y que la persona llegue a entender que cada uno estamos aquí con un plazo de tiempo. No necesariamente tenemos todos que llegar a los 90 y tantos. Claro, pero ¿cómo entiendes la muerte de un adolescente, de un bebé? En un primer momento un hijo, es muy complicado. Creo que no se puede entender nunca, ¿no? En un primer momento yo estaba aquí atendiendo lo que me decía de alguien que lo vas acompañando, ¿no? Pero indudablemente también, incluso es esto que digo del amor que hay en el proceso de la muerte. También he conocido personas con hijos con enfermedades degenerativas y graves que se veía que no iban a salir de ello, y que en el proceso también de acompañarlos se fue dando un cambio y una transformación, porque pasan muchas cosas que no las puedes prever ni anticipar, miradas, momentos así de comunicación que no es verbal, y que realmente en esos casos vale más que toda una vida muchas veces, ¿sí? Es como me miró en ese momento, como me agarró la mano y me dijo tal cosa, no me lo había dicho nunca, ¿sí? O sea, se dan situaciones si ahuecamos un poco el dramatismo, ¿no? La cosa innecesaria del dramatismo, porque una cosa es el sentimiento, sí, y la tristeza que te pueda, o la emoción que te pueda producir, y otra cosa ya es esto deliberado de sufrir y sufrir y sufrir, ¿de acuerdo? Porque ahí hay una distinción también que hay que trabajarla, y eso se trabaja en el duelo muchas veces, ¿no? Si aflojamos esa parte,
y nos entregamos al proceso. Tenga la edad que tenga, te digo que te queda algo que es de un valor incalculable. Esto está dicho por las personas, dicho por personas así. Y luego hay otra cosa que yo he ido descubriendo, y es que el que se muere, el que se va, llamémoslo como queramos, Ana, nos deja un regalo. Nos deja un regalo muy grande. A veces es la libertad. A veces es el tener que, el cambiar de vida y hacer cosas nuevas que si no, no las hubiera hecho nunca. Muchas cosas que la persona, cuando el duelo no se convierte en patológico, se va dando cuenta que son de un valor incalculable y de una gratitud hacia la persona que se fue inconmensurable, ¿no? Paloma, recordando con lo que estabas hablando, recordaba unas palabras dichas no en este estudio, no en el Hotel Meliá, pero sí en Libertad FM, hablando con Fernando y con la madre de Gabriel. No recuerdo ahora el nombre. Fernando es el padre de Gabriel el Vikingo, un niño que, bueno, murió en un accidente de tráfico y tuvo tiempo de hacer la despedida porque durante un largo tiempo estuvo en un hospital, una situación muy dura, pero consciente. Y decía Fernando, he podido despedirme de mi hijo. Y Gabriel el Vikingo, y esa fuerza expresada a través de la contramarcha, pues como un movimiento de llevar a los niños de una manera más sana y más coherente, porque el niño murió por ir con una silla de las habituales, de las de que va a favor de la marcha y no contra marcha. Es un compañero nuestro que ha estado mucho tiempo con nosotros en ese proceso de duelo. Ahora ha tenido un bache y no está, pero él hablaba de cómo se despedía, cómo sabía el día que se iba a morir su hijo del todo, porque en realidad le mató el accidente, pero tardó en marcharse, ¿no? Ese tiempo que le había dado a la despedida, ese tiempo, ¿no? Es precioso, a la despedida, de verdad, con todo lo que conlleva de tristeza, ¿no? Y de soltar. Es que nos cuesta mucho en la vida humana soltar. ¿Y qué pasa cuando hay un suicidio, cuando un hijo se suicida? Y estoy hablando también de otra persona, de otras amigas, ¿no? Rosa María Lobo, una artista de reconocido prestigio, muy amiga nuestra, alguien que forma parte no solamente de Mujeres de Cristal, sino que forma parte de mi día a día en mi vida. Cuando habla de su hijo, se fue voluntariamente. Sí. Ella no habla de suicidio, es que y ella está convencida de que su hijo siempre aparece, es una mariposa blanca y en momentos determinados de su vida aparece, y que ella sabía que se iba a ir el día que se iba a ir. Es muy difícil entender. Dices, bueno, ¿te agarras a eso para seguir adelante o es que es verdad? Claro, esa es la pregunta que nos hacemos los que, Realmente el suicidio lo que genera en el entorno, lo primero que genera es mucha culpa, porque tenemos esa lacra de la culpa instalada también culturalmente, ¿no? En nuestra realidad. Y parece que, pues que me tendría que haber dado cuenta, tendría que haberlo podido evitar, tendría que haber hecho algo para, ¿no? Entonces, si verdaderamente estamos exentos de esa culpa y admitimos que, que la persona se fue deliberadamente, sí, porque decidió que ese era el momento de irse. Yo lo que he constatado en la experiencia que tengo es que no hay penalización evolutiva por suicidarte, ¿sí? No es que vas a un sitio peor o no sé qué o tal o cual, ¿no? Eso también es un castigo con el que hemos vivido en por nuestra, eso en digo que sociedad, es que ¿no? Hay unos temas ahí que están incrustados a fuego y que realmente no se corresponden con la realidad multidimensional, la que yo conozco por lo menos. Yo he podido ahí hablar con personas, como también he hablado con personas. Cuando dices que has podido hablar, estás refiriéndote a personas que se han muerto, claro, y que sí, que partieron por suicidio, que partieron y que no era tal, o sea, que no hay una penalización, como digo, por esto, ¿no? O sea, que como personas que a lo mejor aquí en la vida humana tienen pues una discapacidad y que en la dimensión inmaterial no están discapacitadas, ¿sí? O sea, que todo tiene que ver muchas veces con una forma también de ir resolviendo lo que nos llevamos pendiente. ¿Y cómo es esas conversaciones? ¿Cómo aparecen? Porque claro, ha podido hablar con los muertos, con sus muertos. ¿Cómo? Yo lo atribuyo porque no fue una cosa voluntaria, o sea, ninguna de las... Y han sido cientos, ¿sí? Es que yo tengo otra amiga más, hablando de la misma película de Mujeres de Cristal, Gloria habla con sus muertos y entonces... Yo, desde mi perspectiva,
es como que me sueltan en ese escenario. ¿Sí? Es un escenario dado donde, pues a lo mejor hay personas que se suicidaron, donde a lo mejor hay personas con tal o con tal característica. Y yo en ese escenario tengo la posibilidad de aprender, de darme cuenta, de entender las razones, entre comillas, de unos y de otros, el cómo las razones de aquí no son razones de allá, ¿sí? Cómo efectivamente la vida es muchísimo más rica, más amplia y más libre del condicionamiento que tenemos aquí. Entonces no es algo que yo diga, ahora quiero tal o ahora quiero cual. Me ha sucedido, me empezó a suceder durante toda una década, todas las noches, varias veces en la noche, ¿sí? De aparecer en todos estos escenarios, pero bueno, escenarios de fallecidos de todas las guerras. O sea, de ver cómo se han quedado, pues eso, los ejércitos de Roma, los tales, o sea, estaba todo esto ahí como aposentado, ¿sí? Estaban, entonces hubo un momento en el que yo me planteé, y es cuando puse en marcha esta iniciativa que he llamado las evacuaciones masivas, que es un dispositivo de apertura para que efectivamente pues esos campos de fallecidos puedan emprender el vuelo y ser destinados a las dimensiones que les corresponda para empezar a despertarse, porque si no, no salen de ahí nunca, ¿no? Entonces, bueno, pues todo eso también lo vengo haciendo desde hace casi 20 años, las evacuaciones masivas, ¿no? Pero fui apareciendo, no es una cosa, porque yo intentaba hacerlo voluntariamente, conseguí hacer algunas cosas voluntariamente, pero lleva un esfuerzo enorme, o sea, era como muy costoso porque requiere de una concentración, o sea, y digo, bueno, pues tampoco se trata de eso, ¿no? O sea, entonces a mí me sucedía por la noche principalmente. Sí. Te preguntabas que puede parecerte una frivolidad, yo no lo he hecho nunca porque me daba miedo. Es lo de la ouija. Ay. Cuando éramos adolescentes jugaban a eso, ¿no? Yo me iba a la otra habitación y no sé porque ibas a hablar y se movía. Claro, todo mentira, ¿no? No es que sea mentira, es que están todos estos que decíamos, están los malintencionados, claro. Sí, están los malintencionados, ¿no? Pero luego están todos estos que podemos llamarlos los burlones, que se aburren soberanamente en el otro lado, ¿sí? Están despiertos. No están lúcidos. O sea, pero que se juega eso y si es verdad. Sí, y dicen, venga, que han hecho una ouija, venga, vamos para allá, ¿no? Entonces, o sea, que aparecían, sí, ¿no? Los hay, a verlos, hay de todos y está todo ahí, ¿no? Vamos que hay una ouija, vamos que hay un tal. Yo es que no he sido capaz nunca. Ahora quizá posiblemente lo haría, pero ahora no. No tiene ningún sentido. No va a venir nadie de una gran talla evolutiva a una ouija. Entonces, o sea, nada, es una cuestión de nada. sentido común. Nada, ouija nada. ¿Podemos hacer aquí en esta mesa? Pues, no, sí, yo me refería a algo así, sí, yo a estas horas. No tenemos ninguno de esos aquí. Así que no va a funcionar. No, aquí no funciona porque hasta que llegue allí. La mesa grande. Yo sí que hice una vez una ouija. Preséntate, por favor. David. Hola, David. Es periodista. Y una vez sí que la hice, pero vamos, no. De reconocer que movíamos el dedo entre dos. ¿Para qué lo vamos a cambiar? Sí que luego me dijeron lo mismo que hicieron la ouija, que yo le hicieron una vez y le salió el vaso disparado. Digo, vaya, una vez que pasa algo nos tenemos las narices. Mentira, pero eso bueno, es mentira. Eso pero se contaba, pero es gracioso que se cuente eso. Si no, ¿qué cuentas? Movíamos nosotros el dedo, pues no, tienes que acojonar un poco a los de enfrente. Lo que quería preguntarte es que al inicio de tu charla con Esmeralda dijiste una palabra que se me ha quedado grabada. Dice, se puede educar lo de el trato con las personas que han dado el tránsito, como dirían los obispos, a otra realidad. ¿Cómo se educa eso? Tienes que educar tu sensibilidad. La sensibilidad es una capa que tenemos que se desprende del cuerpo humano, del hecho de tener un cuerpo físico, de tener sentimientos, de tener la educación que tengas, de tener cualidades, de tener talentos. Todo eso configura una especie de halo que nos envuelve, y eso es real. Ojalá la ciencia un día se dedique también a estudiar la conciencia y todo lo que la conciencia mueve, entre ellas, ese campo sensible. Ese campo sensible tú lo puedes educar, en el sentido de que es el que te comunica las cosas sin tú saberlo, sin nadie saberlo, pero es a través de ese campo que nosotros percibimos si esta persona me cae bien o no me cae bien, me da que no sé cuántos, si este lugar no sé si me gusta
mucho. O sea, todo eso es nuestro campo sensible que nos trae sí o sí a todos información. Entonces, bueno, mi trabajo, yo fui desarrollando en este trabajo pues toda unas técnicas y una metodología para poder primero empezar a sentir ese campo, sí, poderlo desplazar, poderlo mover y poderlo tener a tu servicio y a tu disposición. El campo sensible es como si pudieras hablar todos los idiomas del mundo, porque te trae la información directa de las cosas que, bueno, pues que llegan a tu entorno. Entonces, al educar eso, tú puedes ampliar ese campo sensible y descorrer, para entendernos, ¿sí?, lo que sería el filo que separa lo material de lo inmaterial. Es un filo muy delicado, ¿no?, que con los sentidos nunca lo vamos a ver, pero si tú con la ampliación de la sensibilidad lo descorres, ¿sí?, entonces tú ahí ya te puedes acercar mucho más, ya sea a ver o a sentir o a percibir. Entonces tú puedes tener un encuentro con tu ser fallecido perfectamente así. Julián, que te estaba yo observando. Estoy absolutamente impresionado. Has salido a hacer un pis, ¿no? Porque digo, este se ha ido. Ha salido a aflojar un poco. Digo, ¿se ha asustado? No, de hecho le he puesto un mensaje. Le he puesto un mensaje. Que no eres adivina, últimamente. ¿Has ido a hacer pis? No me ves, he salido al mundo exterior a ver si tenían un colutorio. Anda, tómate interés. ¿Qué es eso? Fíjate tú, pues cuenta, no tiene nada que ver con lo de la fotografía de antes. Y me estaba doliendo muchísimo. Pues entonces tiene que ver con lo de succionar, que lo decíamos al principio. Es que todo tiene que ver. Claro, sí, es que es verdad, es como todo tiene relación. Claro, la lengua. Una amenitis de Listerine para echarme un... Me lo estaba imaginando, ves como sí que veo. Yo le puse a limón y la verdad es que me ha ido bastante bien. Por eso he tardado 4 o 5 minutos. Bien. A ver, pregunta. He utilizado un medio natural debido a que María antes nos ha convencido de todo y entonces, bueno. Yo, de todas maneras, he estado 5 minutos. Pero te he controlado. He perdido algo y a lo mejor pregunto lo mismo, pero no va a ser así, creo. Yo me impresiona mucho que yo creo en el más allá y en la vida después de la muerte, etcétera, etcétera, ¿no? Y que al final, aunque espero estar aquí el máximo tiempo posible, porque lo demás es para la eternidad, pues entonces, ¿para qué irse lo más tarde posible? Pues mejor. La eternidad es muy activa, ¿eh? No penséis que la eternidad es muy dinámica, ¿sabes? Todo lo que hay, hombre, y por eso te digo, que ¿para qué voy a ir hay que organizarla. ¿Cómo que para siempre? No tengo ningún problema, pero creo en ello. Lo que sí creo, o sea, lo que sí veo, o no, yo no sé si te han preguntado o no, pero yo me gustaría saber si, por ejemplo, un guerrero romano es más complicado, pero una persona más o menos de nuestra época te haya dicho, oye, vete a ver a Marifeli y dile que por favor deje de, no sé, que empiece a tapar la pasta de dientes, que me ha molestado toda la vida con eso, sí, o lo que sea, o sea, decir un mensaje que no esté triste, que yo estoy aquí, sí, y que la estoy esperando tranquilamente, pero mucho tiempo, o sea, porque claro, si dice que le está esperando, sí, ya la pobre empezará a tener miedo, ¿no? Pero lo que pasa es que muchas veces esos mensajes no se los puedes decir a la persona porque el miedo a la muerte es tan grande que dicen, uy, a ver si ahora me va a llevar, y es tu padre o es tu madre o es una amiga, ¿no? No, pero a ti me refiero, no a esa persona, sino sí, tú que has estado con ellos y que los has visto, te han dicho, oye, mira, vete a ver a, no sé, a mi hija que vive en Alcorcón y... Me pasó con una... y dile que estoy con bien. La hija de una niña que falleció muy pronto, que por supuesto ahí no sigues siendo un niño, ahí vuelves a recuperar tu estatus de conciencia, ¿no? La infancia es de la vida humana, no es de la vida evolutiva. La madre estaba en trabajo conmigo por el tema de la muerte de la hija, y la hija se presentó en una de las sesiones del trabajo que estábamos haciendo, y se lo escribí todo porque lo que dijo fue que realmente había sido una grandísima oportunidad, que ella no tenía la experiencia de haber tenido una madre que la hubiera querido tanto como ella.
le faltaba esa experiencia, digamos, en su currículum evolutivo, ¿no? Por eso digo que muchas veces nos morimos y decimos, ay, tenía toda la vida por delante. No, tenía el tramo de vida que necesitaba para completar un ciclo de su evolución o de su aprendizaje. Entonces sí, me dijo esto. Luego he tenido otras personas también que aparecían y decían, dile que lo que está buscando está no sé dónde. Y eso que estaba buscando era una parte del testamento que no aparecía por ningún lado, ¿no? Sí, pasan estas cosas. No es lo habitual, porque yo tampoco me dedico a eso, sí, a estar siendo portavoz de unos y de otros. Pero conozco también personas muy sensibles que les ha pasado mucho más frecuentemente que a mí. Sí. Oye, ¿y antes entonces qué había? Porque dices, eso es la parte de un todo donde pasamos por aquí, estamos una temporadilla y luego nos vamos al otro lado, que es como mucho más largo, ¿no? Pero ¿y antes qué hay? Es que lo de antes... Esto es complementar un trozo de la vida evolutiva. Es que lo de antes... Lo de antes y durante y después es de la vida humana. Aquí tenemos el tiempo, que es como un medidor que nos permite organizarnos internamente. O sea, el tiempo es para que nos organicemos internamente. Vayamos desarrollando facultades, vayamos entendiendo cosas, vayamos soltando, vayamos adquiriendo, ¿sí? Pero ahí no hay tiempo. Entonces ahí lo que se vive es como en un presente continuo. Si tú estás muy lúcido y muy despierto, tú organizas ese presente continuo. Pero si no, pues te quedas ahí en un bienestar. Perdona que no te estoy entendiendo bien. Yo cuando me muero, sí, me voy a una vida de un presente continuo. Sí. Pero ¿de dónde vengo? Es decir, entre que voy y he venido, ¿de dónde he venido? Vamos a ver. De acuerdo con mi padre y mi madre, etcétera, etcétera. Lo que yo he ido averiguando... Que somos un continuo, no, pero que empieza en la vida. Lo que yo he ido averiguando es que en cada ciclo la eternidad se organiza en ciclos, ¿sí? No es que es una cosa así y a lo que vaya saliendo. Ahora estamos en un ciclo de eternidad que va a durar millones de años, donde estamos descubriendo la singularidad. Por eso venimos a cuerpos humanos, donde estás pillado en el cuerpo y ahí tienes sí o sí que enterarte o no de quién eres, ¿sí? Entonces, en estos ciclos de eternidad nacen conciencias para sostener proyectos. Por ejemplo, la humanidad es un proyecto evolutivo. Son todo individuos y seres que se fueron organizando para sostener esto. No, lo más probable es que nosotros vengamos, sí, de este ciclo de eternidad. Pero puede haber otros anteriores que están muchísimo más evolucionados que vinieron de otro ciclo anterior. O sea, las conciencias se crean y se crean para sostener ámbitos del universo y proyectos del universo. He dicho antes que el universo existe porque existen los miles de millones de conciencias que están ahí. Y todo eso requiere de una organización exquisita y de una organización impresionante. Y dentro de esa organización está la creación de nuevas conciencias para sostener nuevos proyectos. Yo sé que esto rompe con la idea del creador que nos creó a todos y tal, pero tiene muchísima más lógica que el otro. No sé, yo creo que tiene mucho que ver, ¿eh? O sea, la verdad es que me parece una versión estupenda del asunto. Pero, ¿de dónde vengo? Está creíble, digo yo. Algo se le ocurrió en un momento determinado crear una conciencia que luego en esa evolución no, paso eso no. Yo por mi estado de persona y luego me muero y voy al otro estado. O no estoy entendiendo nada, que es muy posible que está pasando. Sí, que lo soy yo. Hay muchas cosas de cómo arranca todo esto en otros ciclos que yo, la verdad, de momento no he entrado ahí porque bastante he tenido con ocuparme de lo que me he ocupado. Pero sí me interesa muchísimo cómo efectivamente de ciclos anteriores de eternidad, qué es lo que lograron y cómo se origina la primerísima conciencia. Eso realmente para mí ahora mismo es tema de interés y de investigación, pero eso ahora mismo no te lo puedo decir. Sí te puedo decir hasta dónde he ido averiguando, ¿no? Que efectivamente hay poblaciones que se van creando para sostener ámbitos y proyectos. Dime. Bueno, buenas noches, Paloma. Soy Ana Puyol. Lo primero me gustaría darte las gracias porque a mí este tema me toca bastante de cerca, ya que yo soy de esas personas que hemos comentado al principio que tienen esa fobia a la muerte, tanto mía como de mis familiares. Y bueno, sé que hay muchas más personas como yo y yo soy una persona bastante espiritual también. Yo creo
que somos energía y que la energía no se destruye, sino que se transforma, pero a pesar de eso, tengo ese miedo irracional a la muerte que nos han inculcado. Entonces me gustaría preguntarte o pedirte más bien, como un favor personal, que me dieras algún consejo para poder calmar esa ansiedad o darme algún tipo de esperanza para poder, porque realmente día a día lo paso muy mal con este tema y toco madera, así en plan toc. Entonces me gustaría que si me podrías dar algún consejo. Hombre, esto tendríamos, a mí no me importaría que nos viéramos y lo habláramos tranquilamente, porque estos son temas profundos. Por el nivel de emoción que te moviliza, pues indudablemente es un tema importante en tu vida. Aquí habría que ver realmente qué hay detrás de ese miedo a la muerte, ¿sí? ¿Qué hay detrás? Porque a veces la muerte es como una percha también a la que le colocamos todo, ¿sí? Habría que ver realmente eso que la muerte tapa y lo tapa muy bien porque lo justifica todo, es que si pierdo a mis padres, que si pierdo tal, es que no. Habría que ver qué hay detrás, porque a lo mejor no es tanto la muerte lo que te asusta, sino algo que te merece mucho descubrir, ¿sí? Y ahí lo podemos ver cuando tú quieras. Bueno, me ha gustado que nuestra chica de producción, y aprovecho para darle las gracias especialmente por estas noches, porque ella normalmente está acompañada de Laura en la última etapa. Laura está malita y hoy se ha hecho ella un curro increíble, no solamente hoy, sino la noche de anoche, la antes de anoche, y yo la llamo como si fuera, soy como su pesadilla, porque a las 5 de la mañana estoy poniendo mensajes, a las 3, a las 2, y ella me va respondiendo y me contesta. Pues bueno, Paloma, me encantaría que pudieras ayudar a, es que mira, detrás a del quienes miedo, tenemos miedo, pero de manera muy especial, que la ayudaras a ella. Seguro, porque todo tiene arreglo. Soy muy egoísta y tenemos una productora estupenda y la queremos tener muy detrás del miedo a la muerte muchas aquí. Veces hay miedo a la soledad, claro, hay miedo al vacío afectivo, hay miedo a perder cosas por no quedarte desasistida, ¿sí? Hay miedo a perder la identidad. Como decir, y después no hay nada, y si no hay nada, entonces yo dejo de existir. O sea, ese miedo a dejar de ser uno es muchas veces no es miedo a la muerte, es miedo a dejar de ser uno. Por eso hay que averiguar bien qué es lo que tenemos detrás. Incluso en alguna ocasión ese miedo te hace ser valiente, porque con el paso de los años te hace dar cuenta, te hace pensar realmente lo que te importa, que no es lo que has ido perdiendo durante el camino, sino lo que quieres en este momento tener de verdad. Y antes de acabar, vamos con otra Paloma, también psicóloga. Sí, Paloma. Bueno, soy Paloma. De Paloma a Paloma. Compartimos nombre, compartimos profesión y además sí, fíjate, compartimos y estamos al lado sentadas aquí. Me encanta todo lo que estás diciendo y me ha gustado mucho el mimo con el que hemos podido todos hablar de nuestros muertos por enfermedad, de nuestros muertos por suicidio, y nos estamos olvidando de unos seres maravillosos que están olvidados, que son los hijos no nacidos. Sí. Hasta el punto que, además, me ha venido al recuerdo, hace unos días tuve que hacerme mi revisión ginecológica y te hacen el informe, la entrevista inicial, ¿no? Hijos, 2 abortos, y piensas, ay, si hubiera sido un aborto hubiera sido un hijo igual. Entonces me pongo ahora mismo... Pero supongo que depende en qué tiempo del aborto. Pero es un hijo que Mira, ha estado dentro, aunque fueran 5 días. Pero Es un niño que no ha nacido, sí, que te arrancan, que nunca ves, que la sociedad te ignora. Mira, tengo un caso directo de la consulta. Sí, yo ya no estoy pasando consulta, pero he pasado mucha consulta. Era una mujer que tuvo un embarazo ectópico, con lo cual tuvo, que hacer un aborto quirúrgico, ¿no? Y tenía ese pesar ahí, pero no te das cuenta que hubieras muerto, no importa, no hubierais muerto los dos, no solamente. Entonces tenía ese pesar y hablábamos y salía el tema y en una sesión hicimos un trabajo energético para que ella se conectara realmente con esa conciencia, ¿sí? Y entonces, fue una experiencia preciosa y por eso la cuento, ¿no? Porque
pudo hablar era una mujer muy sensible también, pudo hablar con ese ser, con esa conciencia que le dijo, no estés triste, es que en el último momento yo no quise nacer porque no me atreví. Entonces hay mucho de esto en los abortos, aunque sean abortos que uno tome esa decisión, que nunca es una decisión fácil, la tomes voluntariamente, o sea quirúrgico, o sea como sea, muchas veces, o sea, es un juego de dos. No es que tú le estás impidiendo, o sea, hay algo ahí que no llegamos a saber siempre, pero que también se juega del otro lado. Es que venir a este mundo es de valientes. Claro, por supuesto, y voy más, me refería no tanto al aborto quirúrgico como si no a esos embarazos no llegados al término, que estás esperándole con toda la ilusión del mundo y se pierde no a los momento, pocos días de nacer y te lo quitan y la sociedad lo niega y tú te quedas con haber llevado durante 8 meses a un niño dentro y no le has puesto ni ahí la verdad es que vale muchísimo hacer, y tú que tienes consulta y tratas con estos casos, que la persona haga ahí un buen trabajo para soltar, ¿sí? Porque verdaderamente también he visto cómo eso se arrastra muchísimo tiempo. Y sabes, otra cosa que puede pasar, que lo he visto, es que se quede la otra conciencia por el arrastre que tú tienes de, el pesar y el tal, se quede pegada cerca de ti y tampoco siga evolucionando. Es que la interacción es impresionante y va mucho más allá de todos estos credos y estas modalidades sociales con las que nos movemos, ¿no? Bueno, Elena Farachi tiene un libro que habla de carta a ese niño que no llegó a nacer, pero con el tiempo ella también cambió la perspectiva de esa decisión, ¿no? Porque si no es un añadido, es una mochila más, sobre todo a las mujeres, porque evidentemente es otro peso el de la culpa, las mujeres que directamente no quieren tener un hijo y es un aborto voluntario y decisivo, y a lo cual particularmente estoy totalmente de acuerdo en esa decisión, ¿no? Entonces, la muerte lúcida, la verdad es que Paloma nos has dejado a todos con preguntas. A mí me han quedado más incógnitas que tenía. Bien, pero eso está muy bien, eso es fantástico. Te hemos hecho preguntas, pero nos quedan más por hacer. Que queden incógnitas, que uno se siga planteando y que siga haciendo esa inmersión en uno mismo, porque al final las respuestas están dentro de cada uno, ¿sabes? Yo lo único que hago es abrir el juego para que los demás se animen. Y lo has hecho, ¿eh? La muerte lúcida, cómo encontrar sentido a la vida y a la muerte. Paloma Cavadas. Paloma Cavadas, la editorial. Ahora mismo ya es mi propia editorial. Los libros están online, entran en mi página web y ahí lo pueden conseguir online. Sí. Bueno, pues con este momento no tengamos presencias, yo estoy segura de que a lo largo de muchos momentos de mi vida las tengo. Gracias. Gracias a ti, siempre. Y este regalo es el que te hace Carlos López.